Vamos a hablar hoy sobre la norma lateral de los huesos de la cabeza humana. Voy a dibujar el perfil de cómo se verían los huesos de la cabeza humana en una visión lateral. Voy a explicar cuáles son los huesos. Voy a decir algunos de los detalles que no se han podido observar en la norma frontal o que no se veían bien en la norma frontal, aunque sean huesos de la cara. Y lo primero que tengo que aclarar es que los huesos de la cabeza humana se van a dividir en dos. Se van a dividir en, por un lado, los huesos de la cara y por otro lado los huesos del cráneo. Los huesos de la cara fundamentalmente van a proteger las estructuras de las órbitas, las fosas nasales y la cavidad bucal, y los huesos del cráneo van a proteger fundamentalmente las estructuras del encéfalo. Visto así, podemos decir que los huesos que forman la cabeza humana cuando se observa desde la norma lateral son los siguientes. Empezamos con los huesos de la cara. Los huesos de la cara son el hueso frontal, los huesos nasales o propios de la nariz, el hueso lagrimal, el hueso cigomático malar, el hueso maxilar superior, el hueso maxilar inferior, y nos quedaría, porque no se observan en esta imagen, nos quedaría el vómer, que formaría parte del tabique de las fosas nasales, nos quedaría el palatino, que no se observaría en esta visión lateral, y nos quedaría el cornete inferior, que también forma parte de la estructura de las fosas nasales. Con respecto a los huesos del cráneo son, en primer lugar, el frontal, porque es el único hueso que forma parte del cráneo y de la cara. En segundo lugar, el etmoides, que se observaría en esta norma lateral en la pared medial de las fosas nasales. El esfenoides, estaría el parietal, el temporal y el occipital. De los huesos de la cara prácticamente no voy a decir nada porque ya los hemos visto en la norma frontal, pero sí apreciar algunos detalles que son difíciles de ver en esa norma. El primer detalle es que en la mandíbula maxilar inferior presenta un cuerpo y presenta dos ramas ascendentes, una derecha y otra izquierda. El cuerpo se ha visto bien en la norma frontal, pero las ramas ascendentes no. Y la rama ascendente, cada una de ellas, presenta unas estructuras que son el cóndilo, para articularse con el hueso temporal y formar la articulación temporomandibular, una escotadura que recibe el nombre de escotadura sigmoidea y una apófisis que recibe el nombre de apófisis coronoides. Decir también con respecto al hueso frontal que, aunque se ha observado bien desde la norma frontal, pero que presenta una sutura con el hueso parietal que recibe el nombre de sutura coronal, presenta otra sutura con el esfenoides, presenta una sutura con el cigomático, otra sutura con los huesos propios de la nariz, otra sutura con el maxilar superior, otra con el lagrimal y otra con el etmoides. Estas serían las suturas del frontal que se observan en esta norma lateral de los huesos de la cabeza humana. Con respecto al parietal, decir que es un hueso plano, que está un poco cóncavo porque presenta, convexo en su cara externa, porque se adapta a la superficie del cerebro, presenta dos caras, una externa que es cutánea y una interna que, como digo, se relaciona con el encéfalo. Este hueso parietal es un hueso cuadrilátero que presenta cuatro bordes, un borde anterior que forma la sutura coronal, un borde inferior que forma una sutura con el esfenoides y con el temporal, un borde posterior que forma una sutura con el occipital y un borde medial que forma la sutura con el otro parietal, y esa sutura con el otro parietal
va de delante hacia atrás y recibe el nombre de la sutura sagital media. Después está el occipital. El occipital es un hueso impar, es un hueso simétrico, tiene 3 porciones, pero las porciones del occipital, solo veremos aquí una. Tiene una porción que se llama la porción basilar, que no se observa porque se introduce hacia la base del cráneo. Tiene unas masas laterales que tampoco se observan aquí, pero tiene una escama que es la escama o concha del occipital, la que se observa en esta norma lateral de la cabeza humana. Y además esta occipital, esta escama, presenta como característica destacable que en la parte más externa presenta una protuberancia que recibe el nombre de protuberancia occipital externa, que es un punto craniométrico importante. El occipital, como digo, tiene la sutura con el parietal y presenta una sutura con el hueso temporal. Decir que este hueso occipital, esta sutura que presenta con el parietal y con el temporal, cuando la observamos desde la parte posterior, pues presenta esta forma, y esta forma, por eso se llama la sutura lambdoidea, porque recuerda la letra lambda. Con respecto al hueso temporal, decir que el hueso temporal tendrá una unidad propia en un vídeo propio solo para él, porque es un hueso muy complejo, es un hueso par, hay uno derecho y otro izquierdo, y este hueso temporal va a presentar 3 porciones. Va a presentar una escama o concha, que sería esta porción más plana del hueso temporal que se observa aquí. Presenta una porción petrosa que a partir del conducto auditivo externo se introduce hacia la base del cráneo y que es la porción más compleja del hueso, y presenta una tercera porción que se denomina la porción mastoidea. Esta porción mastoidea se denomina así porque es la que corresponde a esta parte más inferior y externa del hueso, donde existe una apófisis que recibe el nombre de apófisis mastoides. Decir también que en el hueso temporal está, como he dicho, el conducto auditivo externo, y este hueso temporal presenta 2 prolongaciones. Una prolongación que va a dirigirse para unirse con el cigomático para formar este arco cigomático que se denomina la prolongación cigomática, y una segunda prolongación que se dirige hacia abajo y hacia adelante para formar una apófisis que recibe el nombre de apófisis estiloides. El temporal, como se puede observar aquí, tiene sutura con el parietal, con el occipital, con el esfenoides, y tiene sutura también con el cigomático por el arco cigomático. A continuación nos encontramos con el esfenoides, otro hueso que también recibirá un vídeo propio por su complejidad. El esfenoides es un hueso impar, solo hay uno, que se extiende entre los 2 lados laterales de la cabeza humana, del cráneo. Es un hueso que va a presentar las siguientes partes. El esfenoides tiene un cuerpo que no se observa aquí, presenta unas alas mayores, unas alas menores y unas apófisis pterigoides. La porción del hueso que nosotros observaríamos en la norma lateral de la cabeza humana serían las alas mayores del esfenoides. Esto sería la pared lateral de las alas mayores del esfenoides. El etmoides es otro hueso del cráneo que tampoco solamente se observa en la porción medial de la órbita. Este etmoides también va a presentar varias porciones. Presenta una porción horizontal, presenta una porción vertical y presenta unas masas laterales. Las masas laterales son las que dan hacia la órbita y son las que nosotros observaríamos desde esta zona medial de la órbita. Bueno, así establecidos los huesos de la norma lateral de la cabeza humana, vamos a pasar a las inserciones musculares y a las relaciones vasculonerviosas. En las inserciones musculares no me voy a detener en todas las inserciones musculares de los huesos de la cara que se veían desde la visión frontal, porque están mejor en el vídeo de la visión frontal. Pero sí, quizás aquí me detengo en la inserción del músculo platisma o cutáneo del cuello, que no se observa o no se observaba bien desde la norma frontal. Esto es el cutáneo del cuello. Las inserciones en la rama ascendente de la mandíbula del músculo
masetero, que es un potente músculo de la masticación, las inserciones o la inserción de un músculo que recibe el nombre de músculo externo-cleido-mastoideo y que se inserta en la apófisis mastoides, un músculo de la mímica que se inserta en esta parte posterior, que es el músculo occipito frontal y que a partir de esta zona occipital recorre la calota hacia adelante para formar parte de la musculatura de la mímica. Y, como no, en la zona de la denominada fosa temporal, que está situada en esta parte lateral de la cabeza humana, existen dos líneas que se llaman las líneas temporales, la línea temporal superior y la línea temporal inferior, que van a prestar inserción a otro músculo que recibe el nombre de músculo temporal y que, como ya digo, se aloja en esta fosa que se denomina la fosa temporal. Las relaciones vasculonerviosas van a ser las siguientes. En primer lugar, una relación que ya hemos visto en la norma frontal, que es la arteria facial. La arteria facial asciende desde el borde inferior de la mandíbula y asciende como arteria angular entre la órbita y las fosas nasales para llegar a la zona frontal. Da algunas ramas como la labial inferior, la labial superior, que ya hemos visto en la norma frontal. La segunda arteria es la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial asciende por delante del conducto auditivo externo y esta arteria temporal superficial va a dar unas ramas importantes, como es la arteria transversa de la cara, da una segunda rama que se dirige hacia la zona cigomática y orbitaria, que recibe el nombre de cigomático-orbitaria, una tercera rama que se dirige hacia la zona frontal, que es la arteria frontal o la rama frontal de la arteria temporal, una arteria que normalmente se bifurca, que llega hacia la región parietal y que se denominan las ramas parietales de la arteria temporal. La siguiente arteria que se relaciona con esta norma lateral de la base del cráneo es la arteria auricular posterior. La arteria auricular posterior es una arteria que sale de la carótida externa y se dirige por detrás del conducto auditivo externo, por eso se llama auricular posterior. Y la última arteria con la que tiene relación esta norma lateral de los huesos de la cabeza humana es la arteria occipital. La arteria occipital se dirige hacia el territorio del occipital y esta arteria occipital pasa por la zona medial de la apófisis mastoides para vascularizar esa zona occipital. Con respecto a las venas, poco voy a decir, porque las venas llevan la misma denominación que las arterias, llevan la sangre en sentido inverso, pero serían la vena occipital, la vena auricular posterior, la vena con sus afluentes de la temporal y la vena facial que terminaría en esta zona o que se dirigiría hacia la borde inferior de la mandíbula para llevar la sangre que llevó la arteria temporal. Por eso las venas siguen el mismo trayecto que las arterias. Con respecto a los ganglios linfáticos, decir que hay una serie de ganglios linfáticos que forman un círculo alrededor de esta norma lateral. En primer lugar tenemos los nasogenianos, que ya los hemos visto en la norma frontal y que discurren por el surco nasogeniano entre las fosas nasales y la zona cigomática. En segundo lugar tenemos los ganglios linfáticos parotídeos, que estarán asociados a la glándula parótida que está situada aquí. En tercer lugar tenemos los preauriculares, que están situados por delante del conducto auditivo externo. En cuarto lugar estarían los mastoideos, que se asocian a esta apófisis mastoides. Y en último lugar estarían los ganglios linfáticos occipitales, que se sitúan en esta zona occipital. Y con respecto a los nervios, decir que los nervios son de dos tipos. Son, por un lado, los nervios que proceden del nervio trigémino y los nervios que proceden del nervio facial, o digo las ramas del nervio trigémino y ramas del facial. Y tengo que comentar una curiosidad. Empezamos con el trigémino. Las ramas que se observan en el trigémino son las que hemos visto en la norma frontal, que son la
supraorbitaria, que sale por el agujero supraorbitario, la infraorbitaria, que sale por el agujero infraorbitario del maxilar superior, y la mentoniana, que sale por el agujero mentoniano de la mandíbula. Pero además, en el nervio trigémino existen unas ramas para los músculos de la masticación. La maseterina, que va a inervar el músculo masetero, las ramas temporales, que son varias ramas que van a inervar el músculo temporal, y además tenemos el nervio aurículo-temporal. El nervio aurículo-temporal es un nervio que se dirige hacia la parte posterior, sale por la zona medial de la mandíbula, donde aparece el tronco del trigémino, la tercera rama del trigémino, y se dirige hacia la parte posterior. Y con respecto al otro nervio, que es el nervio facial, pues decir que el nervio facial va a salir por detrás de la apófisis tiroides, va a dar unas ramas que se van a bifurcar para originar o dar inervación a los músculos de la mímica. Y estas ramas, después de pasar el tronco común en la zona de la glándula parótida, van a dirigirse hacia la cara. La curiosidad es que estas dos relaciones nerviosas, tanto las ramas del trigémino como las ramas del facial, en esta norma lateral, van a llegar a la zona cutánea, y en la zona cutánea se van a anastomosar. Y se van a anastomosar formando un sistema de anastomosis trigémino-facial que recibe el nombre de sistema músculo aponeurótico superficial, o SMAS. Estas serían las relaciones y los huesos que forman la norma lateral de la cabeza humana. Muchas gracias.